Buenos días. Bien, Carlos, gracias, un gusto saludarte. Hablemos de lo que ahora se conoce como trastorno de la diferenciación sexual o intersexualidad. Pero aquí atención, porque ¿qué significa nacer con ambigüedad genital? Es decir, tener una estructura gonadal tanto femenina como masculina, es decir, ovario y testículo. Bueno, pues esta es la historia. Una gente que tiene por un lado un ovario y que por otro lado tiene un testículo. Pero sí es complicado, porque me miro al espejo y digo, ¿yo qué soy? ¿Es un tercer sexo que se puede llamar? Mujer de 43 años, Doro dice que nació 2 veces. Primero cuando su madre dio a luz. Después, cuando descubrió sus características físicas. Fue muy duro. Me dijeron que cuando nací con mi vagina. Hasta que a los 14 años que empezó a desarrollarme todo el cuerpo, que me di cuenta que no era hombre. De padre mexicano y madre suiza, Doro nació bajo el nombre de Paul Alberto. Sus características genéticas la catalogan como intersexual, es decir, que presenta ambigüedad genital. No soy ni hombre ni mujer, son las dos cosas. Generalmente, los genitales cuando nace este bebé no son masculinos o femeninos normales. Eso le llamamos genitales ambiguos. Pues mi pene no está desarrollado, eso tiene diferente función. Y mi regla es muy dura, me da hasta fiebre y me dura 3 días casi. La estructura gonadal, como se llama, las glándulas sexuales, que normalmente son el testículo en el varón y el ovario en la mujer, son las que tenemos afectadas. Y el individuo tiene de las dos. Así es Doro, un capricho de la naturaleza como ella misma dice, pero no un fenómeno, como incluso sus padres la consideraron. Pero sí, mi familia vio el cambio y eso sí fue muy duro para ellos. No cualquiera acepta esto, y más que soy su hijo. Yo siempre me acepté, lo que no me aceptó fueron mi familia. Soy diferente, no soy ni fenómeno ni nada de eso. Se podría decir es que no pasa, casi no hay personas intersexuales. Sí hay y muchísimas. La cosa es que siempre habían vivido bajo un esquema de invisibilidad. La condición de Doro ahora se conoce como intersexualidad, pero anteriormente fue mal llamada como hermafroditismo. Lo que antes clásicamente se llamaba un hermafroditismo verdadero, es decir, gente que tenía un ovario y un testículo, o en la misma gónada tenía ovario y testículo de los dos lados. Análisis en medicina nuclear demuestran que Doro tiene niveles de prolactina dentro del intervalo masculino, es decir, 12.79 nanogramos, cuando el parámetro es de entre 2.1 y 17.7. Sin embargo, esos niveles chocan con su grado de testosterona. Doro obtuvo 0.20 nanogramos cuando el promedio masculino es de 2.36 a 9.97. Es decir, se ubica en el rango femenino. Pero en las niñas produce un crecimiento generalmente importante a muy importante del pene, con una fusión de los labios, de tal manera que los genitales pueden parecer de varón total, incluso orinar por la punta, pero no se palpan gónadas, ¿sí? Y a veces los identifican como varones. En las escuelas empezaron a molestarme, decían, ay, mira, tienes senos y entonces yo empezaba a esconderme, porque mi familia me decía que soy niño. Solo el 1% de la población mundial nace con trastorno de diferenciación sexual, es decir, sin sexo definido, como el caso de Doro, quien presenta ovario y testículo mezclados en una sola gónada. Obviamente los genitales no se pudieron diferenciar de manera adecuada, porque existiendo vagina no tendría por qué haber pene, y existiendo pene no tendría por qué haber vagina. Y aunque la condición de intersexualidad no se refiere precisamente a una orientación sexual, esta creencia aún se mantiene en una sociedad que desconoce estas características genéticas. La intersexualidad no tiene que ver necesariamente con un tema de preferencia u orientación sexual, ni tampoco con un tema de identidad ni expresión de género. Sí, me expongo porque la gente cree que soy travesti, no sé yo. Y yo digo, al principio decía mi condición, pero era peligroso porque le siente el morbo y... Actualmente Doro solo espera una operación que le extraiga los testículos. De lo contrario, su vida está en riesgo. Esperar una oportunidad de poder hacer algo, de salir del problema que tengo, porque como no tengo ayuda y no tengo amigos, estoy sola.
Y esa soledad prácticamente Carlos la ha acompañado toda su vida. Y es que la intersexualidad, o anteriormente mal llamado hermafroditismo, prácticamente es una cuestión de discriminación y descomunal para este tipo de personas. De ahí que ya surja la tercera opción en este tipo de circunstancias. Carlos, ¿qué significa esto? Que en las actas de nacimiento no solamente se estipule el hombre o la mujer, sino que se pueda incluir un género X para que después las personas intersexuales puedan decidir justamente esta condición, ni hombre ni mujer, sino una tercera opción en este caso. Es impresionante, porque no se trata de un asunto de homosexualidad. Por supuesto. Y muchas veces de niños, entonces ven que tienen órganos sexuales de los dos géneros y los papás ahí al bebé, ¿no? Deciden, pues para mí que va a ser hombre. Sí, esto prácticamente ¿no? con una lo orientación cierran médica. o los capan, ¿no? Sí. Los médicos argumentan esto sobre todo para poder garantizar sus funciones, es decir, tanto fisiológicas como sexuales. Qué duro. Si tiene más cuestión de niño, lo llevan como niño o como niña según sea el caso, aunque después ellos chocan cuando deciden Claro. ser lo contrario. Cuando se enteran de qué hay adentro, Es ¿no? correcto. Es decir, no solamente lo que se ve por fuera. Todo caso. Muchísimas gracias, Aldo. Mañana seguimos con Sí, esto, mañana ¿verdad? seguimos. La doctora